Bienvenidos a la palabra que el Señor tiene para todos nosotros en este día. El mensaje de hoy le he titulado La gracia que activa la fe y las obras. Hay un poder transformador en la gracia. Muchos creyentes viven abatidos por la culpa de no hacer lo suficiente para Dios, mientras otros viven apáticos, pensando que pues no importa si se hace algo para Dios o no. Pero el Evangelio nos muestra que la gracia es dinámica. La gracia no solamente nos perdona, sino que activa nuestra fe y nos impulsa a las obras. Hoy descubriremos cómo esta verdad puede cambiar nuestra vida diaria. Empecemos desarrollando estos tres aspectos sobre la activación de la fe y las obras a través de la gracia. Primeramente, la gracia despierta a la fe. Sí, a veces podríamos haber creído, yo en su momento lo pensé así, también que la fe activaba la gracia. Sí, yo pensaba así en algún momento y estaba equivocado. Pero la verdad es que la gracia es la que activa a la fe. Es decir, la gracia despierta a la fe. Pasamos de ser personas pasivas a ser verdaderos creyentes. Eso lo hace la gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Veamos aquí que la fe es un don de Dios. Es decir, es un regalo. Vuelvo a leer otra vez, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, la fe no es nuestra. La fe es un regalo de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de otro regalo más, que es la fe. Es decir, la fe viene por la gracia. La gracia implica o es equivalente a un regalo que Dios nos da. Todo regalo que Dios nos da, que no merecemos, es gracia. Así que la fe que se nos es dada no es porque la merezcamos, sino por gracia. Así que la fe no nace de nosotros. Es un don que Dios pone en nuestros corazones cuando oímos el Evangelio. Así le pasó al carcelero de Filipos, cuando tembló la cárcel y el carcelero pues dijo que es necesario para ser salvo. Es un don de Dios. Dios le dio a este carcelero de Filipos, le dio la gracia para salvación y él respondió. ¿Cómo nosotros respondemos a la gracia? Bueno, a través de nuestra voluntad. Lo que se necesita simplemente para responder a la gracia, creo que en otros momentos lo he dicho, es nuestra voluntad. Es decir, aceptar la gracia o resistirla, decirle que no a la gracia. En este caso, el carcelero de Filipos le dijo que sí a la gracia que Dios le estaba dando. Otro punto importante dentro de este primer punto es que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No es algo que nosotros producimos, la fe no es algo que nosotros producimos, la fe la diseñó Jesús y la ejecuta Jesús. No depende de nuestra fuerza, sino que depende entonces de la fidelidad de Dios sobre nosotros. Si nosotros decimos pues que tenemos algún tipo de duda, no es necesario esforzarse por fabricar la fe. Nosotros no podemos fabricarla. Eso es algo que Jesús la diseñó. Tenemos que entonces clamar al Padre
y decirle, Señor, ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Aumenta mi fe. Ahora, sabemos que la fe va a aumentar porque viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Entonces tenemos que entender eso. Nuestra fe puede aumentar a través de escuchar la palabra de Dios. Ahora, podemos escuchar la palabra de Dios leyendo la Biblia, pero también podemos escuchar la palabra de Dios estando en comunión con Dios, pasando tiempos a solas con Dios. La voz de Dios, el oír la palabra de Dios, que es la voz de Dios, que no está escrita esa palabra en la Biblia cuando estamos en adoración, cuando estamos hablando con Él. Esa voz la podríamos escuchar de alguna manera en nuestra intuición, o puede ser que no la escuchemos. Sea como sea, cuando pasamos tiempo a solas con Dios, amado hermano, es importante que tú entiendas que cuando Dios nos habla, aunque no escuchemos con nuestros oídos carnales, es muy posible y probable que el Espíritu Santo sí, que el Espíritu nuestro, no el Espíritu Santo, disculpa, que el Espíritu nuestro escuche la voz de Dios. Así que eso produce fe en nosotros. Pasar tiempo a solas con Dios, sea que tú escuches la voz audible o no la escuches, produce fe en ti y aumenta la fe en ti. Importante que aquel que dice y predica la palabra de Dios y exige fe, no puede exigir fe sin hablar de aquel que es el que da la fe. Los seres humanos no podemos generar o producir fe. La fe viene de Dios. Segundo aspecto, la fe nos lleva a la acción. Y la evidencia precisamente de la fe es esa acción. Si nuestra fe no nos lleva a la acción, es una fe falsa. En otras palabras, la fe nos lleva a las obras que nacen del amor de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Puntos claves aquí es que la fe genuina siempre se mueve. Como por ejemplo Abraham ofreciendo a Isaac. Dios le dio a Abraham, le hizo el llamado de ofrecer un sacrificio y Abraham obedeció ofreciendo a Isaac. Otro ejemplo es la mujer que ungió los pies de Jesús. Esta mujer que había sido perdonada de sus pecados actuó en fe, en adoración, adorando a Jesús, ungiendo sus pies con sus lágrimas, secándolo con sus cabellos. Otro aspecto importante de que la fe nos lleva a la acción es que nosotros no obramos para ser salvos. Es importante esto, nuestras obras no es para ser salvos, sino que obramos porque somos salvos. La obra, el fruto, es un producto de la salvación y no es en las obras el origen o la consecuencia después para ser salvos. El Espíritu Santo produce el fruto en el cristiano. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que las obras están contenidas en el fruto del Espíritu. Y eso es una labor del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Darle cabida al Espíritu de Dios. Decirle sí, obrar con nuestra voluntad y cooperar con el Espíritu Santo diciendo lo que sí a lo que el Espíritu Santo promueve en nosotros. Ahora,
¿Tenemos que escuchar al Espíritu Santo? Claro que sí. ¿Tenemos que conectarnos al Espíritu Santo? Definitivamente que sí. ¿Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo? Definitivamente que sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo funciona esto? A través de la intuición, a través de aquello que el Espíritu de Dios pone en nuestro interior. Así que el segundo aspecto es que la fe nos lleva a la acción, de tal manera que las obras que nacen del amor de Dios son esa evidencia de que tenemos una fe correcta. Mateo capítulo 5, versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto nos lleva al tercer aspecto, a las obras que Dios ya preparó. La Biblia y la palabra de Dios dice que Dios ya preparó las obras. No tenemos que prepararlas nosotros. Dios nos prepara las obras, nos hace el llamado, nos hace la capacitación y nos hace la misión. Es decir, Dios nos llama, nos capacita y nos envía. Y el propósito es glorificar su persona. Las obras entonces son preparadas por Dios para su propia gloria. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 10. Hemos hablado sobre estos versos anteriormente. Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, sin embargo, en el versículo 10 habla sobre las obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, como propósito, para buenas obras. Ese es el propósito. Fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Juan capítulo 15, versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, primeramente, Dios nos diseñó para obras específicas. No hacemos nada si Dios primeramente nos llama. No nos llama, ¿ok? Es decir, si Dios no nos llama, no debemos de hacer nada. Tenemos que esperar el llamado de Dios. No fabriques tu llamado. No inventes tu llamado. Es que me gusta esto. Me gusta, dentro de los ministerios que hay en la Biblia, me gusta el ministerio de evangelismo. Entonces voy a predicar la palabra. Bueno, todo parece bonito, pero si Dios no te ha llamado para evangelista y Dios te llamó para otra cosa, no debes tú de fabricar tu llamado. Debes de esperar pacientemente el llamado de Dios. Dios sabe a quién y quién está listo y quién no para darle el llamado. Y si Dios te da el llamado, te ha venido capacitando y te seguirá capacitando para luego enviarte en función del llamado que te dio. Así que Dios nos diseñó para obras específicas y sin Cristo nada podemos hacer. Las obras son el fruto de permanecer en Cristo, tal y como se los acabo de mencionar en Juan capítulo 15, versículo 5. Vuelvo a leer este versículo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Separado de mí, nada podéis hacer. Tenemos que aprender a estar unidos a Cristo para entonces actuar en nuestra fe con las obras. Recuerda que Dios es quien obra en ti, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, conforme a Filipenses capítulo 2, versículo 13. No es tu fuerza, es la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo podemos concluir con estos tres aspectos? De que tenemos que vivir en el flujo de la gracia de Dios. Imagina tú un río y que ese río es la gracia de Dios. Ahora,
Imagina que tú te sumerges o te metes en el río. Bueno, esa acción de sumergirte o meterte en el río es la fe. Y ahora tú vas a nadar en el río. Cuando tú nadas, esas son las obras. Entonces, pon en tu mente bien este escenario. El río es la gracia de Dios. Meterte en el río es la fe. Y nadar en el río son las obras. Cuando tú estás allí, tú no estás luchando contra el agua. No te resistes al agua, no te resistes a la gracia de Dios, en otras palabras. Te dejas llevar por ella, por el agua. Es decir, te dejas llevar por la gracia de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, primero es la gracia, después es la fe. Y por último, el fruto son las obras. La gracia es el inicio de todo, la mano de Dios. La fe es el medio y la consecuencia son las obras. Es el fruto. Según de Corintios capítulo 9, versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, dando a entender de que hay categorías de gracia. Y vuelvo a leer, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Cómo nosotros tenemos en todas las cosas todo lo suficiente? A través de la gracia, de la abundante gracia. Ahora, de toda gracia, dando a entender de que hay diferentes tipos o categorías de gracia. Hemos hablado hasta ahora sobre la gracia que salva, la gracia salvadora, podríamos catalogarla de esa manera, pero la semana que viene vamos a hablar sobre los diferentes tipos de gracia. Vamos a ampliar el concepto de la gracia y vamos a ir más allá de donde hemos ido hasta hoy. Y vamos a entender la gracia con una mayor plenitud. Alabamos al Señor por su palabra, alabamos al Señor porque Él es bueno y que el propósito de Él es que abundemos en toda buena obra. ¿Y cómo se hace eso posible? A través de la gracia que Dios nos da. Y tengamos entonces por esa gracia todo lo suficiente para entonces abundar en toda buena obra, para dar fruto que glorifique a nuestro Dios. Resumimos, volvemos a repetir los tres aspectos. La gracia despierta la fe. Segundo, la fe lleva a la acción. Y tercero, las obras, Dios es el que las prepara. Y Él es el que se encarga de llamar, de capacitar y de enviar. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor Dios. Gracias porque nos has llamado a cada uno de nosotros. Has puesto en nosotros un propósito a través de tu gracia. Y Señor, has hecho un llamado y estás haciendo hoy un llamado a cada hombre, a cada mujer que está aquí escuchando este mensaje. Y tú estás preparando nuestros corazones para ese propósito, para ese llamado. Señor, nosotros entendemos que no es en nuestras fuerzas y que no son nuestras obras, que son las obras que tú preparaste y que son específicas para cada uno de nosotros. Así que nosotros buscamos escuchar tu voz para recibir el llamado específico para la cual tú nos has escogido. Y todo por tu gracia. Todo, Señor Dios, cobijado por el favor inmerecido que hemos recibido. Gracias, Señor. Y nosotros te respondemos con nuestra voluntad
que sí, Señor. Sí, queremos, Señor Dios, trabajar para ti. Sí queremos servirte en todo lo que tú nos llames. Se ha hecho así, Señor, para honra y gloria tuya, Señor, para la bendición de tu reino. Se ha hecho así, Señor, y para gloria de tu persona, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.